Jóvenes, siendo las 12:10 en punto. Digo, ¿están presentes para el último bloque? Hasta la 1:05. Cuento hasta 3. 1, 2. Solamente Ariana. Y 3. Y con las justas libertad. Y raspando Ángel y Marlene. Ya está. 4 de 50 personas. No, asumo que son más todavía, pero siempre es bueno preguntar, ¿no? Bien, jóvenes. Continuamos entonces. Nos quedamos en el bioma de mayor urbanización, en el bioma más humanizado, en el bioma de mayor población humana, es decir, el bosque templado. Y habíamos dicho antes del receso que una característica fundamental del bosque templado es la predominancia de especies. Conteste, ¿caducifolias o perennifolias? Caducifolias. ¿Cómo? Robles, hayas, arces, nogales, fresnos y castaños. También hay algunos árboles perennifolios como las encinas y los abetos. Fauna, destaca la ardilla gris, ciervos de cola blanca, lobos, liebres, mapaches, cigarras, topos, linces, zorros. Acción del hombre, lo que les mencioné, reducido y alterado por expansión de los centros poblados. Se vienen aplicando programas de reforestación de algunas especies. Siguiente bioma, el penúltimo, el segundo más frío de todos, taiga o bosque boreal. Se ubica principalmente en el hemisferio norte, entre los 50 y 60 grados de latitud, llamado también bosque de coníferas en América y bioma taiga en Eurasia. Clima, no llega a ser gélido, ¿correcto? Pero sí afirmaremos que es frío. Los veranos son cortos y frescos, con abundantes precipitaciones. La temperatura puede llegar a los 19 grados centígrados. En cambio, los inviernos son largos y fríos, con escasas precipitaciones y una gran acumulación de nieve, entre 500 y 1000 milímetros al año, pudiendo llegar hasta los menos 50 grados centígrados. Flora, bosques de árboles principalmente perennifolios, o sea, coníferas, como pinos, abetos, picias, algunos con árboles de hojas caducas, pero predominan, no se olvide, predomina los de hojas perennes. Fauna, algunas especies migran y las que no, no les queda otra que hibernar. Tenemos así osos pardos, lobos, zorros, renos, ciervos rojos, alces, liebres, ardillas, comadrejas, martas y bisones, así como osos pardos. Acción del hombre. ¿Qué acciones afectan más este bioma? La tala descontrolada, la caza de animales, especialmente martas y bisones por su piel, incendios forestales, así como la contaminación del suelo por la minería. Y culminamos con el último bioma terrestre, el más frío de todos, el de mayor latitud, la tundra. Se localizan en zonas mayores a 60 grados latitud norte y en el sur 50 grados. También los encontramos en las islas y costas nórdicas de América, Europa y Asia, en la península antártica y también en las zonas de alta montaña, aunque ahí se les llama tundra. A ver, jóvenes, se ha estado atento a lo que expliqué hace más de una hora. ¿Cómo se le llama a la tundra que corresponde a las altas montañas? Muy bien, Ángel. Esa es la tundra alpina. Clima. Correcto, Ariana. Alpina. Clima muy frío o gélido en las zonas polares. En la tundra, la temperatura oscila durante el año de 10 grados a los menos 36. Y en las regiones polares, entre los menos 20 y los menos 50. Escasas precipitaciones, de 150 a 250 milímetros al año, generalmente en forma de nieve. Flora,
Plantas bajas por la falta de precipitaciones y bajas temperaturas. Musgos, líquenes, pastos, juncias, gramíneas, brezales, ciparáceas y arbustos enanos. Fauna, renos o caribúes, zorros árticos, lobos, bueyes almizcleros, osos polares como en la foto, y varias especies de aves. En la tundra alpina, como la del Himalaya, destacan las cabras monteses y las ovejas salvajes. Acción del hombre, poblados en zonas como Groenlandia y norte de Canadá por los esquimales, enfrenta el problema de caza ilegal de focas, el cambio climático que derrite el permafrost, el suelo congelado, y la construcción de infraestructura industrial. Mis jóvenes, ahora en la última parte nos toca hablar de un concepto muy mencionado en las últimas décadas, el desarrollo sostenible. ¿Cuándo fue utilizado por primera vez este concepto? En la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU del año 1987, en su informe Nuestro Futuro Común, también llamado Informe Brundtland. El desarrollo sostenible surge por la preocupación del crecimiento económico sobre la base de la explotación de los recursos naturales. En el texto se dice, está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Ya, yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Dígame, ¿es la pesca en el Perú una de las actividades que genera más divisas? ¿Es importante para la economía la pesca? ¿Qué cree usted? No he preguntado si es la que genera más divisas. He preguntado si es una de las que genera más divisas. Porque todos sabemos que la primera es la minería. Eso no quedan dudas. Y sí, jóvenes, la pesca está entre las tres que más divisas generan. Hasta hace solamente una década y algo más era la segunda. Ha sido desplazada por la agroexportación, pero sigue ocupando un lugar muy importante. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿es la pesca una actividad económica crucial en el Perú? ¿Importante? Por supuesto que lo es. Ahora bien, de las más de 700 especies de peces que tenemos en el Mar de Grau, hay una que es la de mayor extracción. ¿Cuál es? Correcto, Ángel, la anchoveta en primer lugar. Dígame, si seguimos al ritmo de depredación de anchoveta que actualmente hemos alcanzado, ¿será probable que dentro de algunas décadas el recurso anchoveta desaparezca del mar peruano? Lastimosamente sí, jóvenes. Al ritmo que vamos, sí. La idea es evitar la desaparición de la anchoveta. ¿Qué le parece la siguiente propuesta? Declarar una veda de anchoveta por 40 años. O sea, prohibir su extracción durante 40 años. ¿Será lo más inteligente? No. Correcto, Ángel. Porque hemos dicho que es muy importante para la economía. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Dejar hacer, dejar pasar y que la anchoveta siga siendo depredada? No. ¿Prohibir? Tampoco. Jóvenes, la solución está en el justo medio. Así como usted puede ver ahí en la gráfica tres esferas, la celeste, que hace referencia al desarrollo ¿qué? Social, la de guinda, la de granate, la de rojo, que hace referencia al desarrollo ¿qué? Económico, ¿correcto? Y dígame, la de verde, ¿se refiere a qué dimensión? ¿A qué esfera? La de verde, a la medioambiental. Dígame, en la intersección de las tres esferas, ¿qué tenemos? En la intersección de los tres tipos de desarrollo,
social, económico y medioambiental. Ahí está el desarrollo sostenible, ocupando el justo medio. Profe, un ejemplo. Y el ejemplo sería el siguiente. Si vamos a extraer anchoveta, pero en forma racional, para satisfacer nuestras necesidades actuales, pero dejándole a las futuras generaciones la posibilidad de que también puedan satisfacer las propias. Esto que he explicado con la anchoveta, ¿es o no un ejemplo de desarrollo sostenible, jóvenes? Es decir, que la especie anchoveta se sostenga en el tiempo gracias al aprovechamiento racional. Pregunto, porque no veo respuestas todavía. ¿El ejemplo dado es o no uno de política de desarrollo sostenible? Por supuesto, jóvenes. Por eso se llama sostenible, porque se busca sostener en el tiempo la especie, que no desaparezca, pero sin perjudicarnos ni ahora ni en el futuro. Espero que con el ejemplo dado se haya entendido. Sigo avanzando. Principales avances del desarrollo sostenible. Eventos mundiales. En la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río del año 92, correcto, es importante porque es el primer acontecimiento ecológico de protección a la naturaleza jamás realizado. ¿A qué acuerdo se llega? Uno, el desarrollo sostenible se hizo vinculante, o sea, de cumplimiento obligatorio para los países. Dos, se aprobaron tres grandes acuerdos. El más importante es el primero. Se aprueba la Agenda 21 o Programa 21. ¿Por qué se llama así? Como estamos acabando el siglo XX, es una agenda para cumplir objetivos en el siglo XXI. Llegó el siglo XXI y 20 años después de la Cumbre de la Tierra, se desarrolla la Cumbre Río +20 del 2012, donde se aprobó un plan de acción llamado El futuro que queremos. En la conferencia se enfocó en dos temas principales: la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el marco institucional para el desarrollo sostenible. Además, se reconoce la importancia y la utilidad de desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible basados en la Agenda 21. Finalmente, en la Asamblea General de la ONU del 2015 se aprueba el informe titulado Transformar nuestro mundo, donde se adopta una nueva agenda con miras al 2030, que está a la vuelta de la esquina. La Agenda 2030. Entre los 17 objetivos que se plantea, uno de los más importantes es este: el fin de la pobreza en todas sus formas. Difícil de cumplir en 2030. En todo caso, jóvenes, ¿qué es la Agenda 2030? Aprobada en el 2015. Es un plan de acción en favor, no solamente de las personas, la prosperidad, el planeta, la paz, sino también la organización para cumplirlas, el partenariado. Objeto: fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad, erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema. Plantea 17 objetivos con 169 metas que abarcan las esferas económica, social y ambiental que ya mencionamos. Entraron en vigor el 1 de enero del 2016 y rigen hasta el 2030, o sea, dentro de 8 años. Ahí puede ver los 17 objetivos, que también los puede visualizar aquí. Como son 5 esferas las que integran la Agenda 2030, de rojo, personal; de amarillo, prosperidad; de celeste, la paz; de lila, el planetariado; y de verde, el planeta. Hay objetivos relacionados más con una de las esferas. Por ejemplo, en la personal: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Planeta: agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. Sobre partenariado: alianzas para lograr los objetivos. Sobre la paz: paz, justicia e instituciones sólidas. Y sobre la prosperidad: objetivos como la energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades y también ciudades y comunidades sostenibles.
¿Y cuál es el papel del Perú y su relación con la Agenda 2030? Bajo liderazgo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, el Estado peruano ha iniciado la actualización de políticas y planes sectoriales con objetivos y metas hacia el 2021. Bueno, hacia el bicentenario, pero con una perspectiva al 2030. El artículo 66 de nuestra Constitución dice: los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Artículo 67. El Estado determina la política nacional del ambiente. Artículo 68. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las ANPs. Y artículo 69. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada. Bien, jóvenes, ejercicio 1. Creo que es la pregunta más fácil de las 4. ¿Qué marcamos? En un diario local se lee lo siguiente: el Perú ocupa el primer lugar a escala mundial en variedad de peces, con casi 2.000 especies. Igualmente ocupa la primera ubicación global en mariposas, con más de 4.400. Registra 25.000 especies de flora y ocupa el segundo lugar en extensión de bosques amazónicos después de Brasil. La noticia publicada hace referencia a ¿qué? Hace referencia de a la diversidad biológica existente en el territorio peruano. Vamos por la 2. Qué fácil, relaciona correctamente. Jóvenes, en la primera foto sale un canguro rodeado de pastos de color amarillo, pasto crecido. Jóvenes, la primera foto corresponde a sabana o a pradera. La primera foto corresponde a sabana, sabana australiana, para ser más preciso. Vamos por la segunda. La segunda foto corresponde a ¿qué? A una zona cercana a los polos. No se ve mucho hielo porque están en época de verano y se ven algunas plantitas. La segunda imagen, ¿a cuál corresponde? A la tundra. La segunda imagen es de la tundra, en verano. La tercera está fácil. Vemos a una cabra sobre un montículo de arena, sobre una duna. La cabra está sobre un desierto. Y la última, parece un paisaje de Nueva Zelanda. Ovejas comiendo pasto verde. La última es pradera. Clave, jóvenes, en la 2, la A. 1C, 2A, 3D y 4B. Pregunta 3. La tala ilegal indiscriminada en la República Democrática del Congo, en el centro de África, está provocando la desaparición de uno de sus ecosistemas más importantes. En el año 2018 se destruyeron 481.248 hectáreas, colocando en peligro de extinción muchas de las especies que lo habitan. El problema ambiental descrito se produce en una de las áreas continentales de ¿qué bioma? Jóvenes, está fácil. Se habla que está en el centro de África, por donde pasa la línea ecuatorial. Y hay otra cosa más. Aparte de eso, no dice en la primera línea tala. Pregunto yo, ¿y qué se tala? ¿Un árbol o un pasto? ¿Qué es lo que talamos, jóvenes? Cuando se tala algo, ¿qué se tala? ¿Árboles o pastos? ¿Bosques o pastizales? Bosques. Por tanto, la respuesta no puede ser la A. Si dice tala. Clarísimo, dice tala, jóvenes. ¿Qué pasó? Ya, reivindíquese. ¿Qué letra marcamos? ¿La A o la B? La B. Bosque ecuatorial, bosque tropical. Jóvenes, ¿se entendió por qué no es la A, no? Ahora, déjenme decirles que si no decía tala y hablaba de degradación en general, sí, la teníamos algo complicada. Determinar si se refiere a sabana o a bosque. Pero ahora sí, creo que ya está clarificado, ¿no? Puedo... Ya, correcto, muy bien. Vamos a la última. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, fueron trazados por la ONU en el 2015. Los países del mundo han acudido a este llamado universal y han ido adaptándolos en su política de Estado. Sobre estos objetivos para el mundo se puede afirmar que están diseñados para acabar con la pobreza en todas sus formas. Es lo que buscan, verdadero. Buscan garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Correcto. Están orientados a fortalecer los procesos de la cuarta revolución industrial.
La nanotecnología, falso. Y la 4, tienen como finalidad reducir la desigualdad en los países y entre ellos, correcto. Entonces, todas son verdaderas menos la tercera. ¿Hay una clave, jóvenes? Si todas son correctas menos la tercera, ¿qué clave marcamos? La letra C. Y ahí están las claves. 1D, 2A, 3B y 4C. Muy bien, jóvenes. Voy a dejar de compartir. Y ahora pasaremos a desarrollar el curso de educación cívica. Ahí va. Me confirma, por favor, si se está observando ya la diapositiva titulada Identidad e Interculturalidad. Correcto, muchas gracias. ¿Qué veremos? Conceptos como identidad cultural, diversidad étnica, diversidad lingüística, respeto a la diversidad cultural y la interculturalidad. Ahora, sobre este aspecto, jóvenes, no sé si usted se ha percatado de algo. Seguramente sí. ¿Se ha dado cuenta que en el curso de educación cívica, ante temas controversiales como la corrupción, la discriminación, la diversidad cultural o el patrimonio, hay que responder, hay que responder dentro de lo políticamente correcto? O sea, dentro de lo que sería lo ideal alcanzar. Si no me entiende, ¿usted conoce personas que sean racistas o discriminadoras en alguna proporción? Todos conocemos personas que discriminan. A veces pueden ser nuestros familiares, pero como los queremos muchos, a veces decimos, sí, pero así es mi abuelo, pues, profe. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién le quita esa idea? Vienen otros tiempos. Hay que simplemente, pues, darle, no sé, pues, ¿no? Darle por su lado, nada más, no discutir mucho con él. Sí puede ser. Y será muy probable que en este salón haya alguna persona que también todavía tenga esos rezagos discriminadores. De repente sí, y no es consciente, pero aflora en los momentos menos pensados, especialmente cuando está molesto. Cuando uno está molesto, es difícil de filtrar las emociones. Pero jóvenes, a pesar de todo eso, cuando usted se enfrente a una pregunta de educación cívica en un examen, tiene que marcar lo que usted cree según sus convicciones, buenas o malas, o según la teoría que vemos en clase. ¿Qué debe primar en la elección de la alternativa que usted tiene que marcar? Obviamente, la teoría que manejamos en clase. Y la teoría que manejamos en clase, correcto, sostiene que la diversidad cultural es algo positivo o negativo, que es positivo y que es fuente de desarrollo. Pero los peruanos, a lo largo de la vida republicana, en poco más de 200 años, siempre hemos tenido esa idea de que la diversidad cultural es fuente de desarrollo y beneficia al país. Lastimosamente no. Si no recuerde nada más, en las primeras décadas del Perú republicano, el enfrentamiento ideológico entre dos corrientes, los liberales, donde estaban los hermanos Gálvez, y los conservadores, liderados por Bartolomé Herrera. Discutían sobre diferentes puntos, pero uno de los más importantes era acerca del papel del indio en la sociedad.
Y ya se imaginará qué pensaban los conservadores acerca del indio, que era un lastre o era eh, positiva su presencia en la sociedad peruana, que era una carga pesada, ¿correcto? Que detenía el desarrollo, un lastre. Profe, pero ¿qué se puede hacer? No me diga que los conservadores sostuvieron la idea de exterminar a los indios, como hicieron en Argentina o en Estados Unidos, para imponer otro tipo de grupo étnico dominante. No llegaron a tanto. Además, ¿cómo usted va a acabar con más del 60% de la población que es indígena? Así hubiesen querido, no se podía. Entonces, ahora entiende mejor esta política eugenésica desarrollada en las primeras décadas. Jóvenes, ¿usted sabe cuál es el origen de Posuso allá en la selva de Pasco? ¿Sabía usted que en los gobiernos de Echenique y Ramón Castilla, desde el gobierno de turno, se favorecieron políticas para atraer población europea, darles territorios en la selva central, se establezcan en esos lugares y ahí, esperando simplemente la inercia, se produzca el mestizaje de las poblaciones foráneas europeos de Austria y Alemania con relación a los nativos de la zona? ¿El resultado cuál sería, jóvenes? Población europea blanca y población nativa, como si estuviéramos todavía en la época de castas coloniales. ¿Qué sale? De indio más blanco, el mestizo. A eso apuntaba la política sobre este tipo de cosas durante las primeras décadas de la República. Ahora dígame, ¿ese tipo de acciones es o no discriminadora? Por supuesto, porque es asumir de plano que existen razas que superiores o mejores y razas inferiores. Y dígame, ¿realmente usted crea que existan esas diferencias? ¿Que hayan grupos raciales que por ciertas características de color de piel son mejores que otros? Obviamente no. Pero dígame, ¿existirán personas que todavía sigan pensando así en pleno siglo XXI, en pleno junio del 2022? Sí, y muchas. Bueno, jóvenes, había que tratar este tema también desde ese ángulo, porque lo que veremos a continuación son aspectos positivos, cosas que ya son aceptadas por todos. Pero recuerde que para llegar a estos conceptos se ha tenido que bregar bastante. Si no, vuelvo a repetir, recuerde cuál fue la política de los gobiernos en las primeras décadas del siglo, en las primeras décadas de la República. Se pensaba al revés. Se pensaba más bien que la diversidad cultural era algo negativo, porque implicaba enseñar en su propia lengua a las personas. Jóvenes, si usted fuese un capacitador, si usted fuese un educador flojo, para uno, ¿qué es más conveniente? ¿Enseñar en una lengua o enseñar en varias lenguas? ¿Qué es más simplificador? En una sola. Claro, es más fácil llevar la cultura en una sola lengua. Pero jóvenes, cuando hacemos eso, ¿acaso no estamos contribuyendo a la desaparición de otras? ¿No se ha percatado que el número de quechohablantes cada año disminuye? Y hay lenguas amazónicas que están al borde de la desaparición. He ahí el punto. Bueno, jóvenes, comenzamos ahora sí. Primero, ¿qué es la identidad nacional? Es un proceso permanente de construcción social, libre y consciente, continuo y permanente, sustentado en la conciencia nacional y en el sentido de pertenencia del individuo hacia su colectividad. Es lo que llamamos peruanidad. Este sentido de pertenencia es lo que conoceremos como peruanidad. Componentes: la identidad en sus diferentes formas: cultural, histórica, social y étnica.
Seguimos. Hablemos ahora solamente sobre la identidad cultural. Es un proceso dinámico a partir del cual las personas que comparten una cultura se autodefinen y autovaloran como pertenecientes a ella y actúan de acuerdo a las pautas culturales que de ella emanan. Encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como costumbres, valores y creencias. No existe identidad cultural sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. Y por último, la identidad cultural se construye a lo largo de todo el proceso de desarrollo del individuo e incluso involucra todo el pasado histórico del grupo social al que se pertenece. La diversidad cultural, recuerde, es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y, por tanto, fuente de desarrollo. Ahora se le da esa importancia, pero no siempre fue así. Durante mucho tiempo se creía que más bien la diversidad cultural era un óbice, era un obstáculo al desarrollo. Todo lo contrario. Definimos entonces la diversidad cultural como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y sociedades. Se expresa en los distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y las tecnologías utilizadas. Datos sobre la diversidad cultural en el Perú. A ver, jóvenes, sobre lenguas. Mire la cifra. ¿Cuántas lenguas originarias hablan en el Perú? Escríbalo. 48. ¿Las 48 se hablan en la sierra? No. ¿Las 48 se hablan en la selva? No. ¿Cuántas se hablan en la selva? Mire el mapita de la derecha, hay un mapita a la derecha. ¿Cuántas se hablan en la Amazonía? 44. ¿Cuántas se hablan en la sierra? Las restantes, 4. En total, 48. De las 48, ¿la más hablada es de la sierra o de la selva? De las 48, la más hablada es de la sierra y se llama... No, no, cuidado. La más hablada es de la sierra y es el quechua. ¿Cuántos peruanos hablan una lengua originaria? Arriba se menciona 4,5 millones. Y contra lo que muchos puedan pensar, ¿dónde se hablan más lenguas originarias? ¿En la ciudad o en el campo? Muchos podrían pensar, profe, en el campo. En las ciudades, en las zonas urbanas, se habla más lengua originaria. Ejemplo, a la pregunta, ¿cuál es el distrito del Perú donde hay más quechohablantes? Uno pensaría que habría que irnos a un distrito del Cusco, de Puno, de Apurímac, y no, jóvenes, o de Ayacucho. El distrito con más quechohablantes está acá en Lima, y es San Juan del Lurigancho. ¿A que no la sabía? Sí, San Juan del Lurigancho es el que tiene más quechohablantes. Bueno, también es el más poblado del Perú. Y sobre la diversidad étnica, ¿cuántos pueblos originarios hay en el Perú? ¿Cuántas etnias? 55 pueblos originarios. Recuerde, estas etnias se organizan en comunidades que pueden ser campesinas o pueden ser nativas. ¿Cómo es la diferencia? Sencillo. Si son etnias de la selva, se organizan en comunidades, escriba. Si son etnias de la selva, si son etnias amazónicas, se organizan en comunidades nativas. Muy bien, Ángel. En cambio, si son etnias de la sierra, si son etnias andinas, se organizan en comunidades, se organizan en comunidades campesinas. Espero que se haya dado cuenta de la diferencia. En la selva, comunidades nativas. En la sierra, comunidades campesinas. ¿Y cuáles son los factores que propician nuestra gran diversidad cultural? Principal factor, la geografía humana, la geografía peruana. La gran variedad de climas,
y paisajes con que cuenta han propiciado durante su milenaria historia muy diferentes respuestas al entorno, con desarrollos culturales autónomos que aún perviven. Otros factores, mencionamos cuatro: la presencia de las culturas originarias y el encuentro con culturas como la europea y la influencia de distintas olas de inmigración, como por ejemplo los esclavos venidos desde África, los chinos que llegaron aquí a la República durante la mitad del siglo XIX para las haciendas azucareras y recoger el guano en general. Influencia del mundo por influencia de los medios de comunicación y la globalización. Transformación de un país rural a un urbano y el mestizaje y el sincretismo omnipresentes en nuestra realidad. Lo que les decía, hablemos primero de las etnias amazónicas. Tienen reconocimiento jurídico amparado por ley. Se organizan en 2.703 comunidades nativas que están conectadas a la sociedad nacional. Estas etnias son organizaciones que tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva. Están constituidos por conjuntos de familias que comparten vínculos étnicos como el idioma o el dialecto, culturas y caracteres sociales, así como la tenencia y usufructo común permanente de un mismo territorio. Las etnias amazónicas con mayor población son: primer puesto, Asháninca, donde se distribuyen principalmente los Ashánicas: Junín, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Cayali y Huánuco. Segundo lugar, Aguajún o Aguaruna, Selva Norte, Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto. Y en tercer lugar, la etnia Shipibo-Conibo, en Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali y Lima. Sí, Lima, ¿por qué? Si Lima no tiene selva, porque hay una zona en el centro de Lima, ubicado a orillas del río Rímac, donde se establecieron con motivo de la Marcha a los Cuatro Suyos del año 2000, exigiendo democracia en el Perú, que hermanos Shipibo-Conibos tomasen una parte de ese territorio y se estableciesen ahí. No regresaron y los puede encontrar usted en la zona de Cantagallo. Hay una comunidad shipiba en Cantagallo, a orillas del río Rímac, no muy lejos de la zona donde venden flores, por Hacho. ¿Se ubica? ¿Conoce un paradero llamado Hacho? Vía Evitamiento, río Rímac, venta de flores. Bueno, muy cerca de esos lugares está Cantagallo. Ahí se encuentra una comunidad shipibo-coniba. Por eso dice Lima. Ahora hablemos de las etnias de la sierra. Las etnias andinas son cuatro: quechuas, aymaras, jacarus y arus. Estas etnias se organizan en comunidades campesinas. En total son 6.682, que son organizaciones de interés público con existencia legal y personería jurídica e integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, reconocidas por ley. ¿Por qué ley? Por la Ley General de Comunidades Campesinas. Y comparten vínculos ancestrales como la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la minca y la ayuda mutua entre sus miembros. Este dato ya lo sabe. Sobre la diversidad lingüística, en el Perú existen en total 48 lenguas originarias. De nuevo, jóvenes, ¿cuántas son andinas? De las 48, ¿cuántas se hablan en la sierra? 4. Muy bien, el quechua, el aymara, el jacaru y el cauqui. Estas dos últimas en la sierra sur de Lima, por Yauyos. En cambio, el quechua es más extendido y el aymara es muy común en Puno. Y 44 se hablan en la selva. Según el censo último, el del 2017, en el Perú, 4.390.088 personas de 5 a más años hablan lenguas indígenas. Datos: las lenguas originarias más habladas en todo el Perú son el quechua y el aymara. El quechua, con más de 3.750.000, disculpe, 730.000, y el aymara, con más de 440.000. Ambas lenguas, año a año, pierden hablantes. 2.
lenguas nativas más habladas en la Amazonía. En primer lugar, el Ashaninka, con más de 68.000. Segundo puesto, Aguajún o Aguaruna, con más de 52.000. Tercer lugar, Shipibo Conibo, con casi 32.000. Cuarto lugar, el Shawi, con más de 15.600. Otras, Matsigenka, Achuar, Wampis. ¿Y qué dice nuestra Constitución al respecto sobre las lenguas originarias o autóctonas? Mencionamos el artículo 2, inciso 19, el artículo más largo de la Constitución. Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. ¿Qué significa esto? Que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. También tenemos el artículo 17 que dice, el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de la zona geográfica. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Y también hay que mencionar lo que dice la UNESCO al respecto. Sí, la UNESCO tiene una declaración universal sobre la diversidad cultural. Por ejemplo, ¿de qué trata? De reconocer la diversidad cultural de un país es importante para que se gobierne y conviva de manera inclusiva y respetuosa. Atender a esta realidad y promover la valoración de las diferentes entidades que la conforman. La valoración de la diversidad aporta al ciudadano valores como el respeto, la tolerancia, la cooperación y el aprecio sincero hacia los demás. No sé si esta última parte que he leído, jóvenes, le hace recordar un tema que vimos hace 2 o 3 semanas llamado convivencia democrática. Recuerda que para alcanzar o lograr o estar cerca de hacerlo con respecto a la convivencia social, es necesario una educación basada en una cultura de paz. ¿Recuerda esa clase? Por supuesto que la recuerda. Y para intentar, cuando menos, lograr esa sociedad donde las personas se tratan con respeto, ¿no será importante cultivar, practicar ciertas habilidades sociales? ¿Cómo cuáles? ¿Recuerda? Pluralismo, tolerancia, igualdad, respeto, solidaridad, entre otras. Es muy parecido. Y terminamos diciendo, la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Y no se olvide, cada 12 de octubre, mientras algunos celebran el descubrimiento de América, ¿correcto? Según nuestro calendario cívico, se celebra el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. Ahora, ya que hemos mencionado la palabra intercultural, que es el enfoque intercultural en nuestro país, recordemos, los términos pluriculturalidad e interculturalidad tienen relación, pero definen situaciones distintas. ¿Qué es la pluriculturalidad? Es la realidad social. Hace referencia a la coexistencia en un mismo lugar de diferentes culturas. Los diferentes grupos culturales no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio. A ver, jóvenes, en base a lo que hemos leído, podemos afirmar entonces que nuestro Perú es un país pluricultural. ¿Es correcto afirmar que nuestro país es un país pluricultural? Por supuesto, correcto. Ahora, que sea pluricultural en sí mismo no es ni bueno ni es malo. Es simplemente una descripción de la realidad. Porque uno se puede emocionar. Sí, profesores pluriculturales. Pero ser pluricultural solamente nos está diciendo que en ese territorio llamado Perú coexisten muchas culturas. Ahora bien, a partir de esa realidad, ¿qué sería lo idóneo? Que la relación entre esas culturas se base en la verticalidad o en la horizontalidad.
¿qué debería primar? La horizontalidad. ¿Por qué? Porque usted establece un trato horizontal con alguien igual o diferente, con alguien a quien usted considera igual ante la ley. Como tú y yo merecemos el mismo respeto y somos iguales ante la ley, nos tratamos en forma horizontal, no vertical, porque vertical implicaría aceptar que existe un grupo que tiene mejores condiciones que el otro o que es mejor por naturaleza. Ahora recién hablemos de la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? La interacción social. Representa la relación y comunicación respetuosa entre diferentes grupos humanos con culturas diferentes, siendo la característica fundamental la horizontalidad. Jóvenes, podemos afirmar que nuestro país está desarrollando algunas acciones para lograr algún día aplicar completamente el enfoque intercultural? La respuesta es sí, pero avanza muy lento y a pocos. Teníamos una pregunta aquí que me parece interesante. Es de Ariana. Profesor, ¿puedo repetir lo de vertical y horizontal? Por supuesto. Eh, no es literal, estimada Ariana, el concepto de horizontalidad. Es sentido figurado, por si acaso. ¿Sí? Ya, pero igual lo explico. Estimada Ariana, si tenemos, claro, correcto, si tenemos eh, un grupo étnico, los aymaras, y otro grupo étnico, los quechuas, con diferente cultura, diferente lengua, diferente cosmovisión, correcto, son diferentes, pero podemos afirmar que un grupo es mejor que el otro. No. Entonces, como ninguno es mejor que el otro y los dos grupos están en el mismo plano de igualdad, las relaciones que tengan que existir entre ambos grupos tienen que basarse en esa característica, en que como son iguales, son horizontales. La horizontalidad establece entre iguales, ¿correcto? Cuando en cambio hay una relación vertical, cuando un grupo asume que el otro es mejor por naturaleza y por tanto no queda otra que aceptar lo que el otro diga, porque es mejor. Y eso creo que nadie lo aceptaría, ¿no? O nadie que se quiera individual o colectivamente aceptaría. Aunque como hemos visto hace un momento, durante buena parte de la historia del Perú, sí se creyó eso. Si no recuerden nada más, el trato especial que se le dio a los alemanes y austriacos para venir a poblar el Perú. Ese fue un trato especial, supuestamente para ayudar al mestizaje en el Perú. Y voy a decir algo grotesco, jóvenes, pero es algo que mucha gente lo dice a veces. ¿Alguna vez he escuchado a una persona decir, oye, qué bien, tal persona se va a casar con un alemán, se va a casar con un sueco, se va a casar con un noruego? Así, ¿no? Y va a mejorar la raza. ¿Alguna vez he escuchado frases como esas? ¿Que ahora sí van a mejorar la raza? Pregunto yo, ¿alguien que se exprese de esa manera creerá que con el otro grupo social o étnico existe la horizontalidad? Obviamente no se habla de mejorar es porque cree que el otro grupo es mejor y por tanto pues en la relación vertical que existe, estas personas se colocan en la parte inferior, ¿no? Cosa que está mal, creo yo. Bien, entonces, ¿se entendió la diferencia entre pluriculturalidad e interculturalidad? Yo creo que sí. La pluriculturalidad hace alusión a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que en un territorio hay muchas culturas, nada más. En sí mismo no es ni bueno ni malo, simplemente hay muchas culturas. En cambio, la interculturalidad va más allá. ¿Qué busca la interculturalidad? Que el trato entre esos grupos sea que, en base al respeto
a la tolerancia, es decir, horizontal, entre iguales. Eso es lo que aspiramos. No solamente ser un país pluricultural, sino también que aplique un enfoque intercultural, especialmente en la educación. Espero que ahora sí se haya entendido. Bueno, ejes del enfoque intercultural. Vamos a la derecha. Uno, fortalecer la capacidad de gestión intercultural del Estado peruano. Dos, reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística. Tres, eliminación de la discriminación étnico-racial. Y cuatro, inclusión social de los pueblos indígenas y la población afroperuana. Y bien, jóvenes, llegamos al primer ejercicio. ¿Qué opina? En una institución educativa bilingüe perteneciente a una comunidad campesina, las estudiantes muestran mayor interés por pronunciar frases en inglés que en hablar el quechua. Según la directora, las escolares sueñan con ser como una Barbie y expresan que en el futuro se mudarán a los Estados Unidos. Por eso comentan, no necesitamos hablar el quechua, ni practicar las costumbres de la comunidad. De lo descrito, ¿qué problema están o estarían experimentando las alumnas de este centro educativo? Y la clave correcto es la letra A. Están viviendo un proceso desintegrativo con pérdida de su identidad cultural, lastimosamente. Ejercicio. Y dígame, ¿el caso planteado le parece ficticio o es verosímil? ¿Cree usted que algo de ello se esté dando en alguna parte del Perú? Lastimosamente sí. Lastimosamente sí. Dos, una empresa minera, luego de obtener el petitorio de concesión por parte del Ministerio de Energía y Minas, decide entrar en contacto con las comunidades campesinas asentadas en el área de concesión. La compañía, la compañía tiene por objetivo obtener autorización para iniciar la fase de perforación y explotación. Tomando en cuenta lo descrito, ¿es correcto que la empresa deba solicitar autorización a las comunidades campesinas para iniciar la extracción de los recursos? Primero dígame, ¿sí o no? Y la respuesta es sí. Pero sí, ¿por qué? ¿Sí por la B o sí por la D? Sí por la letra B. Sí, porque las comunidades son propietarias de los terrenos comunales. Esa es una característica de las comunidades campesinas. En la 2 marcamos la B. 3. Observe las siguientes imágenes referentes a nuestra diversidad etnolingüística. Luego identifique las proposiciones correctas. En X hay 2 fotos, en W hay 2 fotos y en Z hay una gráfica. Ya, comenzamos. Primer enunciado. X representa a los 2 grupos autóctonos más numerosos. ¿Verdadero o falso? La primera foto representa a un quechua y la segunda foto, si ve por la indumentaria, a algunos aymaras. Pregunto, ¿quechuas y aymaras son los 2 grupos autóctonos que presentan mayor población? Verdadero. Vamos por el segundo enunciado. W simboliza a etnias que se organizan en comunidades campesinas. ¿Verdadero o falso? Falso, porque las 2 fotos de W hacen alusión a etnias amazónicas y las etnias amazónicas se organizan en nativas, no en campesinas. Correcto, Ángel, correcto, Ariana, se dieron cuenta, muy bien. Vamos a la 3 en romanos. X y W, o sea, las 4 primeras fotos, representan la interculturalidad entre etnias. Solamente en base a las fotos podemos asegurar que hay relación intercultural entre estos pueblos. No necesariamente, no podemos asegurarlo en base a fotos. Lo que sí podríamos asegurar que es pluricultural el Perú, pero en base a fotos no podemos afirmar que hay interculturalidad. Falso, entonces. Y la última, Z corresponde a la diversidad lingüística de nuestro país. Verdadero, salen todas las lenguas. Entonces, jóvenes, ¿cuáles son correctas?
son correctas. 1 y 4, marcamos la sí. Y nos vamos con la pregunta 4 que dice, un aula de pregrado de una universidad se encuentra compuesta por estudiantes de diferentes regiones del país, quienes al principio tuvieron dificultades de comunicación, pero con la constante interacción en los trabajos colaborativos, aprendieron a escuchar y dialogar de manera horizontal, así como respetar sus costumbres. A partir de lo descrito, se puede concluir que los educandos, que los estudiantes, que los alumnos, correcto, Ángel, están poniendo en práctica la interculturalidad, el trato entre iguales y, por tanto, horizontal, basado en el respeto. En la 4 marcamos la A y las claves son 1A, 2B, 3C y 4A. Mis jóvenes, llegamos a la parte final. Voy a dejar de compartir y me despido fraternamente de ustedes. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos el próximo lunes, siempre a las 11 en punto de la mañana. Que tengan un buen almuerzo. Nos estamos viendo. Chao, jóvenes. Nos vemos.